Hola, bienvenidos nuevamente al canal Camino a la Maternidad para todas aquellas personas que, como yo, han tenido problemas para gestar un bebé o han perdido bebés en el camino. Por esto te invito a suscribirte y a que dejes tus comentarios de manera de seguir creciendo y seguir acompañándote en todo lo que sea posible. Hoy estamos entrevistando a una persona muy especial porque tiene una formación muy completa y de muchos aspectos distintos. Es consteladora y además es formadora en hipnosis al parto. Ella es Agustina Alcorta, que hace Hypnobirthing, si me sale bien decirlo. Sí. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, ¿qué tal? Aquí muy bien. Vale, Agustina, contanos un poquito tu historia. A mí me gusta siempre empezar un poco contando qué te lleva a ti a hacer toda esta formación, tanto de consteladora como de formadora en hipnosis. ¿Quieres contarnos un poco tu historia? Sí, claro. De consteladora, bueno, mi mamá, como buena consteladora, mi mamá era consteladora. Mi Guay. mamá hizo la formación y empecé a mirar y bueno, cuando fui, primer taller que fui, me enamoré. Ah, Siento que desde siempre he trabajado así con la gente, ¿no? Como a resolver asuntos. Y para mí es una herramienta que me permite profundizar un montón y que me permite eso, abrir aspectos. Es un lenguaje que me siento muy cómoda y que a mí me ha ayudado un montón. Y al parto llegué porque, bueno, soy mamá de 4 niñas y al mundo del parto entré porque, bueno, la mayor fue una cesárea, que en ese momento yo no tenía ni idea de parto, estaba de nalgas. Y bueno, como no tenía ninguna expectativa, tampoco fue muy traumático, digamos, porque lo que el médico diga, ¿no? Y luego la segunda, que tiene 8, fue un parto muy doloroso en el hospital, una bebé de 4 kilos. Hoy sé que porque tenía muchísimo miedo al parto, porque como tenía una cesárea, se suponía que posiblemente iba a ser cesárea de vuelta y tenía mucho miedo a no parir. Y luego para mi tercera, conozco a una matrona que se llama Lucy, que está inglesa, que está en Ibiza, y porque estaba buscando para parir en casa, y ella hacía hypnobirthing, y fue un cambio muy grande en mi entendimiento, y entendí cómo funcionaba mi cuerpo. Hubo un clic muy grande y pasé de este parto muy doloroso y de lucha, como llamo yo, a un parto de 2 horas, donde Agatha, que es mi tercera, nació antes que llegara Lucy. Estábamos solos en la bañera, en nuestra bañera de nuestro baño, porque no teníamos nada preparado. Yo creo que siempre cuando hago preparaciones al parto, cuando digo es que no teníamos ni las toallas limpias, ni el agua caliente, ni todas esas cosas que uno se imagina que necesita para parir en casa. O sea, fue tan, era tan relajado, que mi experiencia anterior había sido tan potente y dolorosa, que para mí faltaba un montón. Y de repente pues tenía la cabeza de la bebé ahí. Y, y fue tal la experiencia poderosa y natural y normal, como dice mi marido, que me enamoré del mundo parto. Eh, y entonces empecé a acompañar a Lucy, porque ella hablaba solo inglés y estábamos en Ibiza y no llegaba al público que hablaba español. Y entonces, pues fue un poco como por casualidad. Tenía 3 amigas embarazadas, le dije, mira, está esto, yo les traduzco la charla, y todas quisieron hacerlo, y de repente Lucy me dice, bueno, ¿cuándo empezamos? Porque ella había entendido que yo iba a traducir el curso. Paré un segundo así y dije, vale, vamos. Y así empecé traduciendo. Ya el segundo curso ya metí constelaciones, que yo ya llevaba tiempo haciendo constelaciones, hago constelaciones del parto. Y bueno, mi cuarta hija fue un poco de la misma, de 2 horas, y digo, para que no dijeran que había tenido suerte, tuve otra. Está bien. El parto forma parte de nuestra sexualidad. Yo siempre comparo el parto, por eso mi curso se llama Parto, Maternidad y Placer. El placer no solo con lo que nos han vendido, que es mete-saca. El placer es fundamental para nuestra autorregulación. El placer es todo lo que nos hace estar expansivos. Comer algo rico, eso es placentero.
charlar con una amiga, dar un abrazo, caminar por la playa, todo lo que a cada uno le guste y te deje un poquito mejor, que hay grados, ¿no? Hay poquito placer y hay placeres enormes, ¿no? Comparo mucho el parto con un orgasmo. Imagínate que estás a punto de tener un orgasmo y tu pareja te dice, ¿querés ir a cenar al restaurante chino o al hindú? ¿Eh? Y nos ha pasado a todas de estar teniendo sexo, haciendo el amor o follando, lo que sea, y estás haciendo la lista de la compra. Está claro que no está siendo interesante. Claro. No nos funcionan los dos centros al mismo tiempo. Entonces, en el parto, tiene que estar apagado, porque es un momento muy animal, es un momento muy instintivo. No tiene nada que ver lo cognitivo con el parto. Entonces, bueno, del hipnobirthing traigo, el hipnobirthing lo he incluido dentro de mi curso, no, lo he ampliado, porque en el hipnobirthing, por ejemplo, no se habla mucho tanto de lo sexual. Yo hablo bastante de lo sexual, porque es que es la base del parto. Y, por ejemplo, a las mamás las mando con antifaz y auriculares, y les digo, mejor auriculares de estos que se ven como para una declaración de intenciones de nadie me hable. Vuelvo al orgasmo, que soy muy... O sea, imagínate estar haciendo el amor en tu casa, a punto de tener un orgasmo, y te tenés que trasladar a otra casa. Y terminar de tener el orgasmo en la otra casa. Eso es lo que se hace en el parto. El parto está diseñado para estar en un solo lugar. Entonces, este traslado, si la mamá no se puede mantener en su burbuja, pues genera que luego llego, yo creía que estaba de un montón y cuando llegué estaba de uno. Claro, porque el cervix es un esfínter que se abre y se cierra. Está diseñado para proteger al bebé. Si hay miedo, si hay adrenalina, si hay activación de lo cognitivo. Y entonces el online son 4 sesiones en directo, más luego tengo toda la información grabada, más todo este montón de links y tal, y bueno, un montón de vídeos de partos, que también, que aunque no hagan mi curso, pues se pueden buscar vídeos de parto hipnobirthing, o parto orgásmico, ¿vale? Para que que la mujer vea, y su pareja también. Invito a que las parejas se preparen a la par, porque si vemos que es sexual, ¿quién mejor que tu pareja, que te conoce en lo sexual y que fue quien te acompañó a hacer el bebé, para ayudarte a sacarlo, ¿no? Todo esto si la mujer le apetece, ¿no? Yo siempre digo que elige la mamá, con quien estoy más cómoda, ¿no? Y luego hago presenciales, que bueno, eso ahora en este momento estoy haciendo, son como turbos, son 2 días seguidos, en los cuales uno es más teoría y en el segundo vamos con la constelación y ahí voy metiendo información. Las que veo que más pena tienen es como, ay, si hubiera sabido, ¿no? Si hubiera sabido que podía decir que no, por ejemplo, ¿no? Digo que el no es no, sigue siendo el día del parto. Entonces yo lo que estoy proponiendo cada vez más, ahora que veo que en el resto, es llegar al hospital con el bebé cayéndose. Y he aumentado, no tengo unas cuantas que el bebé nace en casa. Lo que yo, a mi entender, esto es una técnica que viene de Estados Unidos, el mundo anglosajón tiene muchísima más información de los partos que lo que hay en castellano. Y en mi experiencia, yo veía que con el hipnobirthing puro, por ejemplo, en el hipnobirthing no se habla de dolor, ¿vale? Porque genera más imágenes. Lo que me daba cuenta es que generaba una situación de perfección, de que tengo que parir de esta manera, que a veces la propia perfección generaba la tensión, ¿vale? O sea, como, lo tengo que hacer así, ¿vale? Por eso me salí del hipnobirthing puro, y yo sé de mujeres que han tenido partos salvajes, o sea, que han sido dolorosos, pero que se han podido disfrutar ese dolor, que se han sentido poderosas y guerreras del Amazonas, ¿vale? Y también entiendo que en este mundo en que tenemos que ser buenecitas, para según qué mujeres, tener la experiencia de salvaje y gritarle al marido o al médico y mandar a todo el mundo a la mierda, es lo mejor que les puede pasar. O casos de que quizás quería tener todo bajo control y al final el parto es totalmente distinto a lo que quería, que también es una experiencia. O sea, el parto es un maestro también.
y te digo porque he tenido 4, cada parto trae una información y una posibilidad de aprender. Un poco lo que nos pasa a las que perdimos bebé. Yo siempre digo que la pérdida de ese bebé, incluso ese momento tan horrible en la vida, nos enseñó, nos dio una patada hacia adelante, aunque en el momento no lo sepamos ver, nos cambió cosas, nos ayudó, nos Hombre. mejoró en algún punto. Esa situación nos hizo un cambio. Y cuando pasás esta situación sentís que pudiste con algo así, podés Así de con grande. todo. Y en el momento de mi parto de mi nena, o sea, de mi tercer parto, yo me acuerdo que siempre tenía tanto miedo, lo que tú dices, ese miedo que intentabas no sentirlo y decías, este momento es súper lindo, pero el miedo estaba ahí. Está Habíamos ahí, pasado por situaciones demasiado difíciles como para no tener ese claro. miedo. Y cuando estaba ahí, en ese momento, yo pensé, de por sí soy una persona de decir mucho lo que pienso, o de enojarme, o que había visto muchas películas en las cuales la gente manda a la mierda a todo el mundo, y yo estaba más enamorada que nunca de mi marido. O sea, yo siempre me acuerdo que en mi vida estuve tan, te necesito y sos lo perfecto, todo lo que estás haciendo es perfecto. Era como, no sé qué La me pasaba, oxitocina pero estaba ahí, la oxitocina estaba ahí. a full. O sea, y yo estaba pasando un momento súper doloroso, pero eso estaba, todo estaba perfecto. Eh, Por eso, pero que si no le tenemos miedo a ese dolor, claro. le damos la bienvenida, no es tan grave. En el momento es intensísimo, pero si no entro en el sufrimiento, yo digo, otra de las cosas que digo, o sea, ¿qué no puedes aguantar durante un día? Como muchísimo 4. ¿No? O sea, es como esta cosa como que no, en el momento te parece que no se va a acabar nunca, está claro, y no ves el final del túnel. O sea, todo esto es visto a posteriori, cuando lo estás experimentando, es brutal, ¿no? En el momento pensaste Pero, que pasaron 4 días y pasó uno. O sea, claro, porque es un estado alterado de conciencia. Por eso claro. también entrar en el mundo de la hipnosis, porque en realidad el parto funciona en otro estado mental, no funciona en el racional. Yo digo, ¿ustedes se imaginan que van a ir al parto pudiendo pensar como están pensando ahora? Nada más lejos de la realidad. La imagen que uso un poco es como si te agarrara el tornado del Mago de Oz y te tirara en Marte con otra gravedad. Como para que un poco empecemos a ver, ¿no? O sea, como a ver si puedo hacerlas experimentar un poco qué es lo que se van a encontrar el día del parto, que es imposible imaginárselo. Igual que no puedes imaginarte qué significa ser mamá, ¿no? El posparto, que es otro mundo enorme, que tampoco, que también es bastante tabú. Uno de mis proyectos es empezar a mover un poco más información de eso. Lo nuevo es encontrar el vínculo de vuelta. Somos todos muy ineptos vinculares. O sea, lo vincular lo tenemos muy, muy mal. Entonces, yo les propongo a las parejas, es esto, es como encontremos maneras nuevas, dejemos de porque tú, porque yo, y a ver, no tenemos ni idea, somos como bebés en la comunicación real. Todos, ¿no? De momento no, o sea, algún iluminado habrá, pero yo no conozco a nadie que de verdad se presenta y dice, hola, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Cómo hacemos con lo que tú tienes y lo que yo tengo para salir mejor parados? Y nos vamos a equivocar, equivoquémonos y probemos cosas nuevas, igual que la maternidad y la paternidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya todo empieza distinto. Un papá que se vincula en el parto, luego está totalmente vinculado. Ya no, ya eso le pertenece. Entonces, ya no hay, esto no va conmigo. Que es dañino para ellos. O sea, perderte la conexión con tu hijo es de las peores cosas que te puede pasar, en realidad. Te perdés de las cosas más lindas de la vida, de lo que da sentido. Por eso, mi trabajo es un poco más indagativo de Sí. una y de recuperar dónde quedaron o dónde están las cosas que no nos dejan ser la diosa que tenemos que ser en el parto. Bueno, contanos puntualmente, porque contabas ahí un poco que mezclabas el himno-berring. Contanos exactamente qué es el himno-berring, cómo se trabaja, qué es el himno-berring. El hypnobirthing es una técnica, la que yo aprendí, la generó una mujer que se llama Mary Mongan, que se murió hace muy poquito, con 90 y pico, una super luchadora del parto
natural, que, bueno, que trae todo esto. Primero, que el parto es un proceso fisiológico, natural, sexual, y como todo proceso fisiológico y natural, nuestro cuerpo está diseñado para hacerlo, ¿vale? O sea, nos han vendido que nuestros cuerpos funcionan mal, pero todo lo contrario. Entonces, parte del hypnobirthing es explicar cómo funciona nuestro cuerpo para poder trabajar a favor. O sea, hay una parte de educación, tanto de cómo funciona el cuerpo, hablando, de, por ejemplo, de la inducción, o sea, como tener toda la información para poder decidir y poder tomar las decisiones antes para que esta pueda apagarse. Que no, el día del parto, tengo que hacer esto, y que, ¿no? Si yo investigo antes y me preparo, ¿no? En esta sociedad la mayor parte de las mujeres trabaja hasta el momento en que se pone de parto y en ese momento entran al hospital. Digo que a veces vamos más preparadas a la compra, con una lista de la compra, que a un parto, que es uno de los días más importantes de tu vida y que es el día más importante de la vida de tu bebé. Bueno, y el hypnobirthing también tiene mucha visualización, se miran partos, cómo son los partos fisiológicos, porque tenemos muchísima imagen desde el miedo, ¿no? Desde los partos de las películas. Que sí, el parto puede llegar así, pero eso yo le llamo los partos de lucha. Es un parto donde la mujer no se está pudiendo entregar y hay muchísimo miedo, el miedo genera adrenalina. La adrenalina contrae el útero. Está diseñado para cerrar el útero. Todas las mamíferas que están de parto, si hay alguna situación de miedo, el útero se contrae, porque no es seguro soltar a mi bebé allí. Y se van a otro lugar a parir. Si has tenido perras o gatas, incluso las hipopótamas, a mí me encanta la imagen del hipopótamo. Imagínate una hipopótama pare un hipopotamito sin dolor. Oye, un hipopotamito es mucho más grande que un bebé, ¿no? Porque cuando estamos relajadas, nuestro útero se abre muy fácilmente. Lo que pasa es que con toda la carga que tenemos de cuentos, más familiar, más religiosa, más todo esto, pues es muy difícil confiar en el proceso. Ustedes, entonces, en este método, lo que hacen es una especie de hipnosis previa, o sea, vas preparando durante el embarazo una especie de hipnosis Voy. para... Vale. Bien. Entonces, toda hipnosis es autohipnosis. Nadie puede hipnotizarte. A través de esto, lo que hacemos es cambiar las imágenes, o sea, como quitar las imágenes de miedo y llenar un poco ese espacio con imágenes que te ayuden a confiar en que tu cuerpo puede y en que tu cuerpo y tu bebé trabajan perfectamente al unísono. A través de la preparación durante el embarazo, con meditaciones, bueno, con las clases, Cuando tú hablas de constelar el parto, ¿qué es exactamente la constelación del parto? Vale, entonces, en lugar de buscar una constelación normal, por decirlo de alguna manera, tú vas a un tema, ¿verdad? Cuando trabajo constelaciones al parto, lo que voy a trabajar es el parto de este bebé. No al bebé, no al embarazo, no, el momento del parto. Entonces pongo a la pareja y pongo a alguien que represente, a los que no hayan hecho constelaciones, represente significa haga de, o sea, que haga del parto. Y ahí empiezo a experimentar, los pongo uno enfrente del otro y veo qué empieza a suceder. Primero pregunto un poco, pregunto acerca de los miedos, pregunto acerca de los nacimientos, pregunto si ha habido algún asunto grande en relación a tanto personal como de la familia, algún asunto corto como pérdidas de bebés, o también asuntos con la sexualidad, tienen mucho que ver con el parto, violaciones, abusos, tabú con lo sexual, ¿no? Lo sexual es sucio, malo, ¿no? Toda esta cosa de cierra las piernas, ¿no? Si hablamos que el parto es sexual, si yo tengo un tema sexual muy grande, por ejemplo una violación, eso repercute porque se puede activar el día del parto. Y eso tampoco se habla, ¿no? Estamos activando el mismo sistema. Entonces, y encima, si voy a un hospital, con esto a veces, el poder, el juego de poder que se puede dar en el hospital, vamos a hablarlo elegantemente, esta mujer en esta posición de vulnerabilidad se cierra en banda. Entonces, con todos estos temas hablados previamente, pues pongo a la pareja y al parto y empiezo a ver qué sucede en esta relación. Y con esto lo que
yo he experimentado es que podemos trabajar previo al parto asuntos que si no probablemente se desplegarían en el parto. Que también hay asuntos que solo se despliegan en el parto porque son demasiado gordos y necesitan la intensidad de un parto para salir. Que luego quizás nos lleva muchos años poder entender por qué eso fue lo mejor para mí, también, porque a veces es inentendible, ¿no? Pero también el parto, se habla mucho de, ¿no?, mi plan de parto, ¿no? Por ejemplo, digo que uno puede solo decir sus preferencias de parto. Yo prefiero parir de esta manera. El plan es del bebé y de la vida. Es mucho más importante las necesidades de este bebé, de este ser humano, porque en realidad este bebé es un ser humano que están haciendo, que de las tuyas, ¿no? Entonces, mujeres que no esperaban nada y tienen partos orgásmicos, y mujeres que esperaban partos orgásmicos y tienen cesáreas. Y entre medio todo lo habido y por haber. Que cuando uno entra en una constelación, que es muy difícil de explicar, si no lo has hecho es casi imposible. De hecho, si estás en la habitación viendo una constelación, posiblemente no entiendes, o sea, igual que el parto. En ese lugar, cuando uno está en una constelación, se parece un poquito más al lugar cuando uno va a parir. Y también permite experimentar qué le pasa a mi cuerpo, cómo me siento, dónde está la sensación. Entonces también para mí tiene un efecto colateral, además de trabajar los asuntos, que es esa pareja experimenta entrar un poco más en conexión con lo no tan visible o no tan cognitivo. En ese caso, entonces, la constelación que preparás es una constelación grupal, no es la constelación de solamente los papis en un lugar con figuras y demás. No, bueno, lo puedo hacer. En general hago el grupo que está, o sea, hago grupos que hacen la preparación y hacemos la constelación con el grupo. He empezado a hacerlas online también, que son con los grupos. O sea, por ejemplo, ahora en septiembre hice un grupo y les propondré si quieren hacer, aparte las online no lo incluyen, ¿vale? Porque puede haber más gente, entonces si son más gente, pues haría 2 o 3 grupos, porque si no estaríamos 20 horas haciendo la constelación de cada uno. En el online sí que hay una meditación, una constelación, pero con una meditación guiada un poco más general, como para tocar los temas. Y la que le apetezca profundizar, porque ve que hay un tema que dice, esto me gustaría o tal, pues ya propongo la constelación en online. No son constelaciones generales, sino que pongo a la pareja y a su parto y vemos qué cosas se mueven de lo que no es tangible en relación al parto. O sea, va a ser también todo un trabajo de búsqueda de cómo fue mi nacimiento, cómo son los nacimientos en mi familia, si hay asuntos de pérdidas en mis abuelas o en mi madre o incluso en mí, ¿no? Que tienen mucho que ver con cómo va a fluir el parto, porque baja, ¿no? Es muy doloroso la pérdida de un bebé en ese momento y si dicen que ya nosotros somos un óvulo en nuestra mamá dentro de nuestra abuela, en algún momento, todo eso está muy directo, ¿no? Y bueno, y me enamoré y el amor va creciendo y también ver cómo hace mucha diferencia, ¿no? De ayudar a, por lo menos a generar una duda de que lo que está normalizado como parto hoy en día no tiene nada que ver con lo que es un parto. Que un parto es un momento de celebración, que puede ser intenso y puede ser salvaje, pero no es sufrimiento, que es lo que la mayor parte de las mujeres está viviendo hoy en día, ¿no? Es parto de algo que te pasa por arriba, porque nos convertimos en portales, ¿no? Digo, las mujeres somos tan diosas en ese momento, somos portales de un ser humano, ¿no? Todos los seres humanos que ha habido han pasado a través de una mujer. Entonces, y nos han vendido que es un momento a temer, que hay que pasarlo a una horita rápida, ¿no? Como rápido, anestesiadas y no nos enteremos, ¿no? Sí, mejor no pensar en eso. No pensar, ni hablar, ¿no? Yo digo que a veces las mamás que más son aquellas que dicen, no, yo, perfecta. Yo en mi cuarto parto, todavía, porque es un momento tan espectacular, en todos los sentidos,
¿vale? Es tan incierto, tan incontrolable, tan grande, que si no te genera nada, probablemente esté en alguna habitación por ahí atrás, ¿no? Eso no significa que le tengas que tener miedo, pero sí, no es como el mar, un respeto. Si hay olas grandes, mejor entrar con cautela, ¿no? Y con respeto, ¿no? Y eso, y aquí estoy enamorada de los partos y como digo, tengo el teléfono lleno de bebés que llegan con mamás que dicen lo volvería a hacer, ¿no? O, no todas, hay de todo porque también hay cesáreas, pero hay veces que la cesárea es necesaria. Son muy poquitas, muchas menos de las que creemos, pero hay veces que, bueno, que sí lo son. Entonces sí que acompaño a que cada una pueda estar en su parto como propio, que es lo que es. O sea, nosotros tenemos derecho a decidir si queremos hacer una cosa o si no queremos, ¿no? Si queremos que nos intervengan o no, o tal. Entonces, cuando no tenés la información, quedas a manos de... Entonces, la idea en lo que hago es eso, es preparar a las mamis y a los papis, porque es... o a las otras mamis, porque hay de todo, o a la tía, a la mamá y quien la mamá acompañe, a que el parto sea de ellas, ¿no? Y sentir que estás decidiendo incluso que quieres epidural, incluso si quieres, o sea, cada una, no hay nada bien o mal, ¿no? Ya, uno de los papis que hizo la formación y terminaron, hizo la preparación conmigo, la pareja, y terminaron pariendo, él agarrándola a ella, metidos en la bañera. Qué lindo. ¿Vale? Qué lindo. Bueno, en el vídeo, en el curso está. De película. Y me dice, cuando me vio la primera vez después, dice, no puedo creer que nos hayan robado a los hombres este momento tan especial durante tanto tiempo. O sea, es uno de los días más alucinantes de mi vida. Recoger a mi hija y estar ahí con mi mujer, o sea, todo el proceso del parto. Esa fue su devolución. Porque es verdad, les robaron la paternidad. Muchas veces lo que hago en la constelación del parto, que intento, no son constelaciones muy profundas, son muy profundas pero en otro nivel, no me meto a como unas constelaciones normales que quizás abres más otros campos y tal. Yo es enfocado al parto y donde salen temas grandes, les doy un lugar y les pido que se pongan en pausa. ¿Vale? Es como ahora, por ejemplo, pongo a la mamá a cuidar este tema, por ejemplo, ¿no? Todo es muy simbólico, pero que suele funcionar. De momento, de aquí a 6 meses después de parir, depende, les digo, cada una elige, o 1 año o 3 meses, este tema, mamá, cuídalo. Y entonces, en los casos de las que tuvimos muertes perinatales previas, ¿cómo trabajas tú esta preparación al parto? ¿Cómo enfocas esta preparación al parto? Vale. Probablemente con una constelación, ¿vale? Desde la constelación del parto, dándole lugar a estos primeros hermanos, ¿no? O sea, porque muchas veces duele tanto y hay tan pocas herramientas para trabajarlo, por eso me gusta mucho lo que estás haciendo. Es muy tabú hablar de que se te murió un bebé. Y es muchísimo más normal de lo que parece. Lo que pasa que, ¿no? Es la típica cosa que cuando te pasa, de repente le pasó a esta, y le pasó a esta, y le pasó a estos, y le pasó a estos, y dices, para, no soy la única, ¿no? Pues eso, yo lo primero que haría es darles un lugar, ¿no? Y una imagen que uso mucho en la constelación del parto es que aparezcan los hermanos y pedirles que acompañen a su hermano en el viaje. Porque ellos están del otro lado, ¿no? Yo entiendo que los bebés como que entran a este mundo, ¿no? Es como un cambio de plano. Entonces, que esos hermanos que están más para allá sean como un poco como ángeles para este bebé, ¿no? Y que tengan un lugar importante de acompañar. Y en general, hay en toda la sala, todos los que están, ¿no? Hay y suelen estar como muy de acuerdo en general, ¿no? Yo digo que los muertos siempre están bien. El problema es con los que nos quedamos. Como bien decís tú, que se nota que has podido sacarle el jugo, en el buen sentido, ¿no? Que has podido aprender y tomar las lecciones y sacarle la fuerza, el jugo como la fuerza, ¿no? A las situaciones que te sucedieron.
pero la mayor parte de la gente no puede. Queda ahí como en una habitacioncita, y sobre todo de abuelas, por eso también no es solamente las mías, sino que las de mi madre, las de mi abuela, y las abuelas hay muchísimas pérdidas. Mira, hay mujeres con 10, 11 hijos, de los cuales quizás 4, ¿no? Yo conozco, ¿no?, casos de que muchos no lo consiguieron. Y en muchos periodos, o sea, no solamente en el embarazo, al principio o a los primeros tiempos, ¿no? Parte del curso mío es que averigüen bebés que no lo consiguieron. ¿Has tenido casos de acompañamientos de chicas que al final lo pierden o algo, o no, no te ha tocado? Un par de casos. Y bueno, acompañando, es que esto vas dando espacio, si quieren hablar, si no quieren. Esto cada una, algunas nos apetece hablar más que a otras. A veces capaz que, por ejemplo, a una no le apetecía hablar conmigo porque era como la que había hablado para prepararse para el parto. Entonces también está bien y buscó otro acompañamiento. Y cada una, parte de lo que intento, lo que digo también en el curso es que la muerte forma parte de la vida. Y el parto es un portal donde hoy día la mayor parte de las veces sale todo bien, pero hay posibilidad de muerte del bebé y muerte de la mamá. Y a su vez tenemos más posibilidades de morir porque nos atropelle un coche, que no pensamos en ningún momento cuando salimos a la calle que nos atropelle un coche, que de morir en el parto. Forma parte del destino, es inmanejable, ¿no? Parte de la locura de la medicina es querer controlarlo todo, y forma parte del destino, ¿no? Es como muchísimo más grande que nosotras, igual que cómo va a ser de nosotros, de todos. Pero sí, yo acompaño con mis herramientas, un poco con las constelaciones, un poco con ver el entendimiento más grande, ¿no?, que te puede traer. En el caso de fertilizaciones in vitro, yo me imagino que la preparación al parto que tú puedes acompañar es la misma que cualquier otra de las mamis embarazadas, pero desde las constelaciones. ¿Puede haber bloqueos? ¿Ustedes pueden trabajar en el caso de las mamás que están haciendo fertilizaciones in vitro y no logran el embarazo y no logran el embarazo? En principio, la preparación es normal. Yo abriría un poco, también depende de qué fertilización. Por ejemplo, en un caso de una pareja de mujeres, no es por falta de que no funcionó la relación hetero, que es distinto que en un caso de una relación hetero donde no me quedo embarazada, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias con mi cuerpo? Porque también eso te puede dejar como una creencia de que quizás tú no sos capaz. Y también estás mucho más en mano de la medicina, porque de una fertilización in vitro es mucho más controlado también el embarazo. Entonces, esto que decíamos, entrar en este otro estado de conciencia en el hospital es difícil, entrar en este otro estado de conciencia cuando está siendo tan controlada también es difícil. Entonces, pues se podría ir a mirar un poquito más que en un caso de un embarazo que vino por sí mismo, digamos. Cómo se siente esa mujer o qué pasa con mi propia imagen de mí de no haberme podido quedar embarazada, ¿no? Como para reforzar que si te quedaste embarazada, es que sí puedes. Vale, necesitaste más ayuda al principio, pero ¿cuántas hay? Pues ahora vamos al otro caso, que lo intentan y no funciona, ¿no? Pero si tú ya estás embarazada a punto de parir, es que tu cuerpo aceptó ese bebé y está haciendo todo el proceso. Entonces, sí que... Pero bueno, yo investigaría un poco y depende, hay mujeres que lo tendrán, sí que entienden esto que estoy diciendo, y otras que sí que está esta duda, ¿no?, de que necesitan más ayuda para parir. Si fue por donación, tanto de óvulo como de esperma, desde las constelaciones hasta donde yo lo trabajo, habría que poner ese otro papá y esa otra mamá. Como darles un lugar a esos dos seres humanos que existen, que donaron para que yo pueda ser mamá. Donde se les dé un lugar en el corazón, quizás ni siquiera se tiene que hablar, esto es interno. Ahí viene paz, ¿no? Con un agradecimiento profundo que gracias a que ellos donaron, yo puedo estar. En mi experiencia lo que se siente es que, igual que cuando ponemos a los hermanos que no lo consiguieron, ¿no? Hay un, ¿no?, como, vale, estamos todos ahora. Si no, es como una sensación de que no estamos todos, ¿no? Y a los seres humanos nos gusta estar todos.
No podemos excluir ni a nada ni a nadie. No podemos excluir energías. Por ejemplo, tristeza por perder un bebé de una abuela, ¿no? Para atrás. Si esa abuela no pudo trabajarlo y no se pudo, no lo pudo tomar, esta tristeza, baja esta madre, baja la nieta. A unos padres que quieren, que están adoptando o están esperando para adoptar, ¿le recomendarías que hagan constelaciones, por ejemplo, o que busquen algún tipo de cosa? O que... A ver, siempre recibir a un hijo un poco más limpio, sea tuyo o sea adoptado. En realidad, siempre estar un poco más ordenado, con hijo o sin hijo, es mejor. Esa es mi creencia. Pero si además estás esperando un bebé, en que puede darle un lugar y amar a sus padres biológicos y también a sus padres, a los que llaman papá y mamá, en realidad tiene dos pares de padres, ¿no? Dos padres y dos madres, ¿no? Es como genial, o bueno, ahora a esta altura pueden ser todas las con tres padres, una madre. Claro, sí, Todas las combinaciones son bienvenidas mientras el bebé esté contento. claro, todos son válidos. Con todo este trabajo lo que busco es que esta mujer vuelva a tener todas sus fuerzas para un momento tan importante que es parir. No puedo, si estoy resolviendo asuntos para otro, en el momento de parir, no estoy entera, ¿no? Entonces, y hay veces que hay asuntos que se despiertan solamente con el poderío del parto también. Y en el otro caso que decías, de mujeres que incluso con in vitro les cuesta, pues también yo abriría una constelación, le pediría que investigara qué pasa con la maternidad en su familia, qué significa ser madre. Porque también hay una imagen de esclavitud, de cosa dura, de cosa que no voy a poder, o, ¿no? Puede haber también por ese lado, hay muchos casos de mujeres que una vez que adoptan a un bebé enseguida se quedan, ¿no? Muchísimos, ¿no? Es como, a veces es físico y tal, eso son diferentes. Por eso, esto es hablar muy general de algo que es muy, 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 muy personal. No son como pinceladas. Para mí lo importante que es ir preparada para poder ser dueña de tu propio parto y de poder estar lo más consciente posible y más presente posible para cuando nazca tu bebé. Que aunque parezca que no tengo miedo, indagar un poquito, ¿vale? Porque a veces el miedo nosotros entendemos como, ¡ah!, ¿no? Y el miedo es mucho más sutil. A veces no es miedo, a veces es respeto. Entonces es como, da igual, nos han vendido que ellos se hacen cargo, ¿no? de tu parto, y si es así te vas a perder un viaje alucinante. Cuando en mi entender, todo lo que puede salir mal, para eso está el hospital. Ellos necesitan saber eso. La embarazada no necesita saber todo lo que puede salir mal porque son muchas cosas, pero que la probabilidad de que le toquen a ella es muy pequeña. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. A ti, Espero, bonita. Y qué guay lo que estás haciendo, que es necesario visibilizar este bueno, momento de cuando los bebés no van para adelante. gracias.